ocupábamos el segundo lugar y ahora ya estamos liderando esto. ¿Qué significa esto para los derechos que están vulnerados, ministra? Y significa el no derecho, ¿verdad? O sea, no se están realmente efectivizando los derechos. Es una cuestión que pasa por muchos factores, ¿verdad? Nosotros estamos viendo que hay un 32% de abuso sexual que culminan con un embarazo de niñas y adolescentes, y el resto son embarazos por contactos sexuales tempranos y o mismo uniones tempranas, ¿verdad? Vemos niñas de 12 a 13 años que ya están viviendo en pareja con personas adultas, lo cual siempre significa una situación de abuso, pero que vemos que el contexto social lo va aceptando, que es muy terrible porque no podemos naturalizar situaciones como esas que son abusivas, ¿verdad? Claro. Por muchas circunstancias, y esos números son números que salieron desde la Organización Mundial de la Salud, y el Ministerio de Salud lo tiene en su página, o sea, es una información oficial. Claro, totalmente. Ahora, si miramos la franja etaria de 10 a 14 años, se dan a luz aproximadamente 700 bebés, y aquí va la parte importante. Se presume siempre que es producto de abuso sexual, ya que el consentimiento no es libre e informado. Explicame un poquito más eso de el consentimiento que no es libre e informado, ministra. Bueno, porque para que un consentimiento sea libre e informado, la persona tiene que tener la opción de elegir sí o no, y tiene que tener el conocimiento pleno de las consecuencias que puede tener un contacto sexual con una persona en determinadas circunstancias, ¿verdad? Sí. Eso no lo tienen. Entonces, no es un consentimiento libre e informado el que dan. No se puede luego considerar consentimiento a esa edad. Claro. Entonces, se tiene que necesariamente trabajar con las familias, ¿verdad? Porque está naturalizado en la misma familia ciertas situaciones, y eso hay que cambiar para que la realidad de estas niñas también cambie, ¿verdad? Totalmente. Aquí me parece importante esta definición que estamos haciendo, porque la naturalización es una situación bastante problemática. ¿Y qué pasa cuando está naturalizado en el seno familiar? Ahí es donde entra el Estado, donde tendría que intervenir el Estado, ministra. Y sí, justamente cuando hay una violación de derechos, es donde el Estado tiene que intervenir para restituir esos derechos, ¿verdad? Hay muchas formas de trabajar, por eso nosotros insistíamos mucho en la necesidad de cambiar ciertas pautas de crianza como esas, por ejemplo, ¿verdad? Para que se pueda retornar a una normalidad, entre comillas, para que las niñas crezcan, se desarrollen normalmente y no vean sus vidas truncadas y sin posibilidad de ir desarrollando sus habilidades para tener su autonomía, para tener su pleno desarrollo y luego convertirse en padres y madres responsables, ¿verdad? Claro. Totalmente. No podemos naturalizar esta problemática, decía al inicio de esta conversación. Por eso entiendo que la campaña va orientada justamente a eso. Cuando hablamos de ñangarecó, ¿verdad? De involucrarnos, claro, de denunciar. ¿Cuál es la respuesta que ustedes están recibiendo de campañas de sensibilización como esta? Bueno, vemos que hay ya una reacción ciudadana, porque las denuncias se van produciendo por parte de vecinos, vecinas, son el mayor número de denunciantes. Y también vemos que ya la gente ve, porque recibimos una denuncia, pero una, ¿verdad? La que denunciaban esta situación de convivencia de una niña de 13 años con un adulto de 42. O sea, ya la gente observa, y esperamos que eso vaya sumando, y por sobre todas las cosas, concienciar a los padres y a las madres de que eso no es natural, no es normal, y que hay que evitar esas uniones tempranas si queremos que estas niñas crezcan, se desarrollen y lleguen adultas útiles para sí mismas y para su familia y la sociedad.
Totalmente. Ministra, y ahí tenemos que volver a insistir en el tema de la educación, ¿no? Yo entiendo que hay grupos muy duros al respecto de este punto, pero cuán importante es la educación, cuán importante es la cultura, ¿verdad? Que termina arrojando este tipo de personas a la sociedad. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Y me pregunto si cada vez que no se trata de hacer ese tipo de transformaciones culturales, por el miedo, por la presión mediática, no se termina descartando eso. Claro, lo que acá yo creo que todos pretendemos lo mismo de distintas maneras. Lo que acá hay que conversar entre todos qué es lo que realmente queremos para los niños y niñas de este país. Si queremos que sigan siendo abusadas, si queremos que sigan siendo madres a los 11, 10, 11, 12 años, ¿verdad? Si queremos que se desarrollen, que tengan un futuro, que puedan ser parte de la sociedad y ayudar todos en el desarrollo de este país, o queremos que las cosas mantengan un status quo, ¿verdad? Claro. Que es muy malo. Yo creo que no pueden haber gente que pretendan que las cosas sigan así. Entonces, estamos en conversación entre todos, ese famoso plan nacional que generó tanto conflicto, se está construyendo un nuevo plan con toda la gente que quiere sentarse a trabajar y sumar, ¿verdad? Y yo creo que vamos a llegar a un buen puerto en el que todos consensuemos qué es lo que queremos para los niños de este país. Yo no quiero pensar que haya gente tan perversa que pretenda mantener el status quo y que quieran seguir permitiendo que los niños sean abusados de la manera en que lo son, ¿verdad? Tal cual. Entonces, hay que concienciar a todos, ¿verdad? La familia, la sociedad, el Estado. El Estado está dispuesto siempre al trabajo mancomunado con las familias, por sobre todas las cosas, porque esto está dentro del rol de las familias, la protección de sus hijos y también la educación. Claro. Entonces, con las familias estamos trabajando en ese sentido y esperemos que todas las campañas sirvan para abrir esa conciencia ciudadana hacia una verdadera protección de la niñez del país. Totalmente. Esta cifra nos demuestra que hay mucho trabajo por hacer, que sí. Quizás hay que cambiar la estrategia, quizás hay que ocuparnos un poco más de la cultura, porque no. Yo por lo menos estoy convencido que la cultura define muchísimo o totalmente luego a una sociedad. Veamos, por ejemplo, para darte un ejemplo nomás, ministra, veamos los países que tienen menos índice de abuso sexual en niños, niñas, adolescentes y veamos qué hacen ellos que no estamos haciendo nosotros. No hay que tener miedo a hacer muchas veces un poco esas comparaciones y bueno, entrar a hacer un cambio estructural yo creo que es necesario cuando tenemos estos datos que son tan catastróficos y que ponen a Paraguay en el primer lugar en Cono Sur del embarazo de niñas y adolescentes. Sí, es un lugar lamentable, ¿verdad? Como país es lamentable, como sociedad también lo es, porque demuestra claramente que no nos ocupamos de los niños. No nos ocupamos. Entonces, o que no nos interesa su futuro. No podemos naturalizar ciertas cosas y yo creo que únicamente trabajando todos juntos vamos a lograr los cambios que se necesitan para mejorar la vida de los niños y niñas de este país. Totalmente. Un gusto siempre charlar contigo, ministra, muy amable. Cuando gusten. Gracias.